Muy buenos días. Buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto de dar la bienvenida al diputado Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quien el día de hoy hace entrega formal al Senado de la República de una iniciativa para regular el uso medicinal o terapéutico de la marihuana e incorpora una propuesta específica al debate que estamos sosteniendo en el Senado de la República a partir de la presentación de distintas iniciativas. Le hemos recibido y estamos a punto de formalizar su recepción de esta iniciativa, que la turnaremos a las comisiones dictaminadoras que se están haciendo cargo del análisis y discusión de las iniciativas precedentes. He tenido la oportunidad de revisar la iniciativa del presidente Zambrano y es una iniciativa integral, completa, técnicamente solvente, que trata de encontrar una solución para el requerimiento medicinal y terapéutico de los cannabinoides, específicamente del cannabidiol, que es uno de los elementos que sirve para aliviar ciertos padecimientos, como por ejemplo la esclerosis en el caso, la epilepsia en el caso de la niña Grace. Hemos formado parte de una intensa discusión que se celebró en el Congreso de la Unión. Hemos llegado a un convencimiento institucional, pero también un convencimiento personal sobre la necesidad y urgencia de encontrarle una solución alternativa a la política de drogas que se ha utilizado y ha implementado en el país en los últimos años. Y en consecuencia, hoy el presidente Zambrano hace entrega formal de su propuesta específica sobre la marihuana. Le doy el uso de la palabra para que explique su contenido, no sin antes, de nueva cuenta, agradecer su presencia y reconocer el esfuerzo que hace un debate que es crucial para nuestro país. Muchas gracias, senador Roberto Gil, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Yo quiero agradecer públicamente las atenciones para las facilidades procedimentales en la entrega de nuestra parte y recepción por el Senado de la República a través de su propia persona de esta iniciativa que originalmente la inscribimos en la Cámara de Diputados la semana pasada, pero que en virtud de que el presidente Peña Nieto depositó aquí en el Senado de la República algunas iniciativas de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal vinculados con el tema de la regulación, legalización de la marihuana en ciertos aspectos, de la cannabis para determinados aspectos. Decidimos entonces también, precisamente como lo dijo bien el senador Roberto Gil, incorporar directamente aquí la iniciativa con el propósito de que pueda ser discutida, también analizada integralmente junto con las que presentó el presidente de la República y otras que aquí mismo han sido ya presentadas con anterioridad. Yo quiero decir que efectivamente hemos llegado a este momento en el que toda la discusión previa que estaba prácticamente semisatanizada, por así decirlo, la hemos logrado superar y hemos llegado hasta el punto en el que hoy nos encontramos, gracias de manera muy especial al esfuerzo que de manera conjunta hicimos las cámaras del Congreso de la Unión, del Senado de la República y de Diputados, y que en muchos sentidos llevó a que el gobierno de la República tuviera que abrir también sus propios debates y llegar a determinadas conclusiones. Nosotros efectivamente hemos ya ingresado aquí, ahorita terminaremos de protocolizar la formalización de esta entrega de iniciativa con el propósito de que dejemos muy en claro que por lo menos en lo que se refiere a el uso terapéutico, medicinal y con propósitos de investigación científica, adicionalmente incorporando la posibilidad de la producción de medicamentos y suplementos alimenticios elaborados mediante las sustancias activas, psicoactivas de la cannabis índica,
y al mismo tiempo también impactar el marco jurídico para que se puedan eliminar todas las prohibiciones relativas a la producción, preparación, acondicionamiento, posesión, adquisición, importación y prescripción médica de tratamientos elaborados a base de la misma. Vienen las especificaciones muy claras, muy precisas en nuestra iniciativa para que pueda ser valorada en sus términos y que, como lo he dicho en otro momento, lo subrayo aquí, ha estado acompañado por esta iniciativa en su elaboración, en los puntos específicos, por los padres de la niña Grace, la familia Elizalde, y tiene pues en este sentido también un aval personal, moral, humanitario, si se quiere ver de esta manera. Y nosotros estamos convencidos de que hemos llegado además a este punto porque en realidad las políticas prohibicionistas de carácter punitivo a nivel internacional ya está reconocido, como se asumió prácticamente en la reunión de UNGAS la semana pasada, han sido un fracaso. Y México, formando parte de este concierto internacional, pues está reconociendo en voz del propio presidente Peña Nieto que estas políticas que se acuñaron y se pusieron en práctica durante décadas han fracasado, ni han reducido los índices de adicción, ni han reducido los de violencia vinculados con el tráfico de este tipo de sustancias psicoactivas. Entonces, nosotros estamos convencidos de que si, como lo ha afirmado el presidente de la República, esta propuesta es necesario que se lleven a cabo modificaciones, esta propuesta puede transitar con la celeridad que el caso requiere y que podamos desde luego analizar. El Senado lo hará en una primera instancia por ser Cámara de Origen, analizar en su totalidad las iniciativas presentadas por el presidente, por el titular del Ejecutivo, tanto en lo que se refiere a la modificación a reformas en artículos específicos de la Ley General de Salud, cosa que nosotros también estamos proponiendo en esta con especificaciones muy claras, y por otra parte también la modificación del Código Penal Federal para modificar la cantidad de marihuana que para consumo personal puede alguien portar, estrictamente para consumo personal. Pero ninguna de las dos, por cierto, ninguna de las dos iniciativas, la que tiene que ver con el uso terapéutico medicinal y la otra con el modificar preceptos del Código Penal Federal para modificar también la cantidad de portación personal para consumo personal, ninguna de las dos resuelve el problema del cultivo y la comercialización de la cannabis. Eso sigue estando sin modificar, sigue expresamente prohibido, a menos que yo me esté registrando mal, senador, sigue quedando como prohibido el cultivo y el transporte, comercialización, etcétera, de la cannabis esta que conocemos aquí en México. Y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cuál va a ser la manera en que vamos a resolver esto? Esa, por lo tanto, diría de entrada que, siendo plausible en los impactos que podrá tener en materia de salud y en materia también de sobrepoblación penitenciaria por la cantidad de reclusos que podrían salir beneficiados con una modificación del Código Penal Federal, sigue siendo insuficiente, sigue siendo una iniciativa que queda coja, porque todo lo que tiene que ver con el mercado negro de la oferta, demanda y su comercialización, pues sigue sin atenderse, sin resolverse.
pero bueno, yo entiendo que hay la mejor de las voluntades para que podamos avanzar en este sentido. Ojalá y lo podamos hacer pronto. Ojalá y el Senado de la República en las comisiones, siendo un tema tan discutido ya con anterioridad, le pueda dar un curso rápido y que nosotros podamos también en este mismo periodo estar resolviendo lo que podamos resolver. Pues esto es lo que yo podría decirles, no sé, para hacer la protocolización. Pues estamos a sus órdenes. Tenemos una lista de Claudia Flores. Buenas tardes para los dos. Preguntarles, ¿existe posibilidad de que sí esta semana haya acuerdos tanto en diputados como en senadores para sacar aunque sea un tiro inicial que tenga que ver con la iniciativa del presidente para regular el consumo de la cannabis, su utilización para fines médicos y científicos por un lado? Pero pues aprovechando que están aquí, también les quiero preguntar otros dos temas. Dado que aquí el consenso en las leyes en materia de anticorrupción está cada vez más complicado, por lo menos eso se deduce a partir de las declaraciones de los grupos parlamentarios, quisiera preguntarles, ustedes en la Cámara de Diputados y Senadores, ¿observan condiciones para que eventualmente, a pesar de las elecciones, hubiera un periodo extraordinario a fin de abordar específicamente el marco secundario de las leyes anticorrupción? Y finalmente preguntarles si desde las cámaras se puede hacer algo para tener un mejor control respecto al padrón electoral y la lista nominal. Evidentemente se dice en el INE que pues entregaron a un partido que todavía no sabemos cuál es la lista nominal y que por eso aparecieron todos los datos en Amazon, vulnerabilizando así a la ciudadanía. De los tres temas, si me regalan, por favor. A ver, en relación con el primero, yo le voy a dar la palabra ahorita, le voy a ceder la palabra al senador Roberto Gil, porque como el Senado es Cámara de Origen para estas iniciativas, entonces va a ¿Pero también depender. en diputados habría condiciones para sacar algo esta semana? A ver, para sacarlo en esta semana, todo lo que pudiera llegarnos en relación con el asunto de la cannabis, yo sí veo condiciones allá, hay ánimo, pues, ¿no? Desde luego va a depender del momento en el que nos llegue la minuta del Senado de la República y para que podamos nosotros programarnos en este sentido. El tema anticorrupción está también radicado aquí en el Senado de la República. Ahorita se referirá el senador Gil a ello. Mi lectura es que desde fuera se ha complicado la situación y al mismo tiempo, si nos llegara a nosotros en esta semana, va a ser muy difícil que con los pocos días que tenemos enfrente de aquí a la conclusión del periodo ordinario de sesiones, esto pudiera salir. Condiciones para un periodo extraordinario para este propósito, yo en lo personal, antes del 5 de junio lo veo muy complicado. Puede ser que la Cámara de Diputados se tenga que reunir en un extraordinario porque hay
habría tiempos imprescriptibles en lo que se refiere a la solicitud de desafuero de una diputada local del Congreso de Sinaloa. Pero pues fuera de eso, a menos que hubiera un amplísimo consenso, que hoy no lo advierto, podríamos reunirnos para un propósito como este de anticorrupción, que yo lamento que no lo estemos pudiendo sacar. Y en lo del listado nominal de electores, yo creo, por supuesto, que debe haber suficientes condiciones de carácter legal para que el Instituto Nacional Electoral pueda rastrear de qué manera llegó y dónde están los responsables. Es muy difícil que se puedan establecer candados o limitaciones para decir solamente hasta aquí puede llegar. Ahí tiene que entrar, por una parte, todo el carácter ético de los partidos políticos a los que se les entrega antes de cada elección un juego del listado nominal de electores en medios magnéticos para que puedan trabajar sobre él, para que lo puedan tener en las casillas. Y debe haber penalizaciones mucho más claras que eviten que el listado nominal de electores pueda ser usado con otros fines que no sean los estrictamente legales electorales. Ya hay antecedentes, por cierto, de una multa a un partido político por haber traspasado por el monto que sea o por las razones que sea a un particular que lo usó con fines de carácter comercial en el país. Y esto debe, en todo caso, revisarse con mucha puntualidad, pero insisto en que el INE tiene las condiciones y facultades para llegar al fondo del asunto y establecer cómo es que llegó a la nube, como le llaman, de Amazon en los Estados Unidos, todo el listado de electores en nuestro país. Con respecto a marihuana, como ustedes saben, la viabilidad en estos días que le restan al periodo de sesiones está determinada o depende de las posiciones que tengan finalmente los grupos parlamentarios con respecto a la iniciativa que presentó el presidente Peña Nieto o las otras iniciativas que están presentadas. Yo me imagino que en los próximos días, horas, los grupos parlamentarios fijarán posición con respecto a qué grado de consenso generan y motivan esas iniciativas. Son los grupos parlamentarios que tienen que pronunciarse al respecto. Quizá la ventaja que tenemos en esta ocasión es que durante casi 4 meses el Congreso de la Unión discutió exhaustivamente sobre el tema marihuana. No solamente creamos un consejo técnico asesor, no solamente realizamos audiencias públicas, no solamente recabamos información, sino que protagonizamos un intensísimo debate público sobre la política regulatoria con respecto a las drogas, específicamente con respecto a la marihuana, que coincidió, por cierto, con el ejercicio al que convocó el presidente de la República. La información ya está sobre la mesa, los argumentos y las posiciones ya están sobre la mesa. Creo que existe suficiente información y evidencia para tomar una decisión de política pública en el corto plazo. Dependerá de los grupos parlamentarios. Lo que hemos hecho desde la mesa directiva es poner a disposición de los grupos parlamentarios toda la información que hemos recabado durante estos meses. En lo personal, creo que no es deseable y no es justo que un consumidor pase un minuto más en la cárcel. Y mientras decidimos, lo que está pasando es que hay miles de personas en prisión por el único delito de haber portado por arriba de un umbral o haber consumido marihuana. Mujeres que son el único sustento de su familia. Madres que han dejado un hijo con un vecino, con un familiar, o incluso que los tienen dentro de la prisión. Cada minuto que nos tardamos en tomar una definición es un minuto de una vida rota y de una familia descompuesta. Creo que eso es lo que tenemos que poner como principio de responsabilidad, pero también como principio ético. Mientras seguimos discutiendo, mientras seguimos deliberando, hay gente que está pagando las consecuencias de una política que fracasó en el mundo y que no tiene ningún sentido conservar. Yo creo que el sentido de urgencia no solamente está motivado por la previsible legalización en la frontera con Estados Unidos, California y Arizona,
sino porque cada día que pasa, insisto, hay una persona que está injustamente en prisión. Con respecto al tema anticorrupción, yo no quisiera anticipar la víspera de un periodo extraordinario. Creo que queda tiempo para que logremos concretar los acuerdos en materia del sistema anticorrupción. Los grupos parlamentarios están trabajando, hay una desaveniencia pública y conocida que ustedes saben precisamente por cuál es el documento que se debe utilizar como base de dictaminación. Ojalá que ese debate, que es meramente procedimental, incluso formal, pudiera dejarse de lado y que puedan trabajar las comisiones sobre la base de un documento compartido o bien sobre la base de distintas posiciones que nos lleve a una negociación, ya la discusión y aprobación del paquete de reformas en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo quisiera creer, y soy optimista, de que en las próximas horas tendremos un acuerdo. ¿Los exhortaría a flexibilizarse? Yo lo que hace la mesa directiva es generar las condiciones para que los grupos parlamentarios puedan, en el ámbito de su pluralidad, discutir y decidir, y que las comisiones hagan lo propio. La mesa directiva está lista para procesar la discusión en el Pleno cuando recibamos dictámenes en ese tema y en cualquier otro. Vamos a generar las condiciones para que eso sea posible y esa es la razón incluso por la cual hemos tenido una conversación el presidente Zambrano y yo sobre cuáles son las cadencias de tiempos que vislumbramos sobre los distintos temas. Estaremos en estrechísima comunicación en las próximas horas para garantizar el mejor desempeño del Congreso de la Unión en estas horas que queden. Por supuesto, la viabilidad de su trámite parlamentario dependerá de qué momento cruza un tema de una Cámara a otra, pero el esfuerzo y la voluntad política para tener un buen resultado en este periodo de sesiones está sobre la mesa. Con respecto al padrón electoral, es causal de sanción administrativa y de sanción penal el uso indebido del padrón electoral. El Instituto Nacional Electoral tiene la forma de saber, a través de los tatuajes y las huellas de los archivos, a quién se lo entregó. Y la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales tiene todos los instrumentos de naturaleza penal para llevar una investigación y saber cómo fue que paró ese padrón electoral en una nube en un país extranjero. Si hay un documento público que tiene un conjunto de protecciones administrativas y penales, es justamente el padrón electoral y el listado nominal. Creo que lo que tiene que pasar es que haya una investigación profunda, tanto del Instituto Nacional Electoral como de la FEPADE, para poder conocer a quién se le entregó ese padrón, quién lo filtró, con qué propósito, en qué condiciones y sobre todo recuperar esa información. No creo que sea un tema de ajuste legislativo. ¿No estaría de acuerdo en elevar las penas como propone el Yo creo que, diputado? vamos, por supuesto que siempre generar un mejor disuasivo es importante, pero mientras tanto apliquemos las leyes que existen. Mientras elevamos las penas, ya se cometió una irregularidad, ya se cometió un hecho y se tiene que sancionar. El INE tiene que sancionar y la FEPADE tiene que sancionar. Es un asunto de aplicación de la ley. Por supuesto, como dice el presidente Zambrano, tenemos que revisar si esa legislación es suficiente, pero de entrada el hecho ya se cometió y se tiene que aplicar estrictamente la ley que está vigente. Alberto Morales, del Universal. Presidente, buenas tardes. Para preguntarle al presidente Zambrano si ya tiene la lista de los temas que el Senado podría enviarle a la Cámara de Diputados antes de que baje la cortina legislativa. Y también para el presidente Gil, conocer usted cuáles ve que sean viables y saber si en desaveniencia que hay en el Sistema Nacional Anticorrupción, no también tiene que ver el método, porque se está diciendo que se va a cambiar de un parlamento abierto a documentos de trabajo, donde pues se rompe todo este esquema de control ciudadano y de rendición de cuentas. Entonces, saber qué va a pasar con anticorrupción y si en estos últimos 5 días ustedes van a optar por analizar marihuana en lugar de anticorrupción. Yo creo que cada uno en su propio mérito, cada tema en su propio mérito tiene también su propio valor. No es una cosa más importante que la otra, o que si sacas una y no sacas la otra, entonces qué mal nos vimos. Yo creo que son necesarias las reformas que se están discutiendo en ambas cámaras, algunas como cámaras de origen en un lado y otras en la otra. Desde luego que nosotros esperaremos a que si sacan de aquí ya todo lo que tiene que ver con anticorrupción, allá la Cámara de Diputados está lista para iniciar de inmediato ya el análisis de la minuta y poderle dar el trámite de la mayor celeridad
que sea posible con toda responsabilidad, sabiendo que es un tema que además ha estado durante meses discutiéndose aquí mismo en la colegisladora del Senado de la República. Está el tema de anticorrupción, está todo lo que tiene que ver con lo que se ha dado a conocer, denominar como la miscelánea penal, en donde está lo de desaparición forzada y tortura, que también son temas de una gran importancia. No sabemos qué tan avanzada pueda ir la discusión aquí en el Senado. Lo del mando único, que también ha sido tan llevado y traído que ya yo en lo personal no sé en qué punto se encuentra el debate, las diferencias, porque se ha hablado de que ya prácticamente no sería la iniciativa original del presidente. El secretario de Gobernación se ha referido en múltiples ocasiones a ello, pero pues no lo sabemos a ciencia cierta. Estos son temas de una gran importancia que, pues, insisto, nosotros en Cámara de Diputados estamos pendientes para que en cuanto recibamos las minutas correspondientes les demos el curso que se debe de acuerdo con nuestros propios reglamentos. No, por supuesto que la discusión de marihuana no sustituye ni pretende suplir la discusión sobre el sistema anticorrupción. Creo que pensar que un parlamento, una cámara, solo puede tocar un asunto, un tema, en un solo momento, es reducir las posibilidades productivas de la política. Hay 128 legisladores que estamos especializados en temas, que formamos parte de distintas comisiones y que podemos estar discutiendo distintos temas al mismo tiempo. La discusión de marihuana no ha iniciado, falta que fijen posición los grupos parlamentarios, me imagino que está en la reflexión interna, y cuando las posiciones se fijen sabremos si existen condiciones de viabilidad para resolver ese tema. Ahorita lo que tenemos que resolver es el procedimiento en materia de la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Cuando se dice, cuando se afirma que se está supliendo el método de Parlamento abierto, me preocupa que no se tenga claro qué significa el Parlamento abierto. El Parlamento abierto significa la interacción con las organizaciones de la sociedad civil en el Congreso, en la Cámara de Senadores. Y creo que esa presencia en ningún momento se ha evadido o se ha sustituido. Las organizaciones de la sociedad civil no solamente están invitadas, sino que están sentadas en la mesa de la negociación, de la discusión y de la construcción de las piezas legislativas. Si intercambian documentos o si lo hacen de manera oral, no altera la vitalidad del Parlamento abierto. Lo importante es que la construcción de las piezas legislativas se haga con el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Así ha sido siempre, dictaminamos sobre papeles. La diferencia con la dictaminación ordinaria con respecto a Parlamento abierto es que nos hacemos acompañar de expertos, académicos, organizaciones que están interesados en un determinado tema. Así hemos construido en otro momento las piezas legislativas. Ojalá superemos ya el debate sobre el procedimiento, ojalá superemos ya el debate sobre qué documento es base y empecemos a construir los contenidos del Sistema Nacional Anticorrupción, con voluntad política, pero también con una mejor eficiencia en tiempos. Nos quedan 3 días, 4 días de sesiones. Lo importante es invertir de buena manera ese tiempo, de manera socialmente útil, y eso implica que ajustemos procedimentalmente lo que se tenga que ajustar. También debo decir que el Senado sigue trabajando. Tenemos 5 dictámenes de primera lectura para el día de mañana. Eventualmente recibiremos 2 más de ejecución penal y de archivos. Tenemos a discusión 23 dictámenes legislativos y 40 de puntos de acuerdo. Eso será la materia de las próximas sesiones. Vamos a seguir trabajando. Por supuesto que hay temas que son especialmente relevantes, que todavía están en construcción en comisiones, pero que esperaremos a que se termine esa discusión para posarlos en el Pleno. Pero sí tenemos materia para poder avanzar. Mañana podríamos procesar la ley de ejecución penal, que es una ley importantísima, que implica una reforma profunda al sistema penitenciario, que es una buena noticia para nuestro país, que viene con un altísimo grado de consenso y celebrada la ley por las organizaciones de la sociedad civil. Creo que tenemos que ir también diciendo cuáles son los buenos resultados que en este periodo podemos dar como Cámara de Senadores, pero también como Congreso de la Unión. Lo que hemos quedado con el presidente es que tan pronto como se vayan despejando
las agendas y tengamos certeza de qué se puede procesar en el Pleno y con qué temporalidad, se lo comunicaremos para que la Cámara de Diputados, en el marco de su autonomía y en función de la prioridad que ahí se recrea, tenga la posibilidad de programar sus tiempos y eventualmente decidir qué piezas legislativas transitan en este periodo o cuáles se posponen para uno siguiente. Víctor Mayén, Efecto TV. Buenas tardes, presidente. Con dos preguntas, una para el presidente Gil Suárez. Si usted garantiza que este tema de la marihuana, esta discusión de una regulación para usos medicinales, no va a eclipsar lo que está en estos momentos en la palestra de la discusión, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Y dos, si me pueden regalar un comentario de este informe que presentó ayer el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. Bueno, entro sobre lo segundo y ya el senador Gil responderá a las dos formuladas. Miren, el informe y la manera en que se concluye, se anuncia la conclusión de los trabajos del GIEI en México son de una enorme preocupación. En lo personal, así lo valoro, porque nos regresa otra vez esencialmente al punto de partida de hace 18 meses que inició sus actividades como una expresión, un acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el gobierno de la República. Lo que debemos en todo caso ahora esperar es, uno, a que el GIEI haga llegar su informe a las instancias del Congreso de la Unión, a las dos cámaras, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se entendería natural que así fuera por la naturaleza de su propio trabajo. Y dos, que junto con ello ambas cámaras le puedan dar el seguimiento correspondiente en lo que tiene de sus responsabilidades, tenemos de nuestras responsabilidades de estar vigilantes sobre el quehacer del Poder Ejecutivo. Y tres, de la mayor importancia, en dos grandes sentidos. Uno, que la Procuraduría General de la República dé una respuesta puntual a los señalamientos que el GIEI ha hecho, a las puntualizaciones de aquellos aspectos en los que se dice que no se siguieron líneas de investigación sobre tales y cuales acontecimientos. En lo que se refiere a algo que recalca, que está a lo largo del informe del GIEI, en el sentido de que el crimen organizado fue el actor principal del conjunto de acciones y operativos, de cercos, de detenciones forzadas y de las desapariciones de los 43 normalistas. Y que, por lo tanto, ante eso, la Procuraduría General de la República debe decir qué es lo que va a hacer. Porque el segundo de estos aspectos a los que debiera referirse la Procuraduría directamente relacionado con los acontecimientos y el informe del GIEI es cuál va a ser la verdad última, por decirlo de esta manera, de la PGR, del Gobierno de la República. Ya la verdad histórica está claro que resultó ser una verdadera falsedad, por lo menos en la percepción del grueso de la sociedad mexicana. Y entonces, ¿cuáles son las conclusiones a las que ha llegado hasta ahora? ¿Cuál es su informe propio en lo que corresponde al trabajo conjunto de la PGR con el GIEI? Y debiera a todo ello la PGR decir en qué sentido va a actuar, si el ofrecimiento incluso que hizo el gobierno de la República Alemana hace unos días de que están dispuestos a colaborar para ayudar en la investigación y esclarecimiento de lo que sucedió con los 43 jóvenes desaparecidos. Qué vergüenza debería darnos que a 19 meses de los acontecimientos todavía no tengamos claro qué ha pasado y que
se hagan este tipo de ofrecimientos, pero vamos, si eso ayuda, yo he dicho bienvenido sea, pero ¿cuál es el curso que van a mantener, a seguir las investigaciones del gobierno de la República en relación con estos lamentables hechos? ¿O va a quedar ya como un caso cerrado sin que se haya resuelto? Porque una de las conclusiones, por ejemplo, las que llega el grupo de expertos, es a que cuando mucho 19 cuerpos pudieron haber sido calcinados en el basurero de Cocula. Bueno, ¿y los otros 24 dónde están? ¿Qué fue de ellos? Estas son, por eso digo que prácticamente regresamos al punto de partida de lo que eran las investigaciones hace 19 años, 19 meses, cuando se dieron los acontecimientos. Me preocupa mucho que se siembre la percepción de que el debate de marihuana es una cortina de humo para evadir la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. El Congreso mexicano lleva prácticamente un semestre discutiendo sobre marihuana. Porque estamos discutiendo sobre algo, una política pública que ha costado vidas humanas, que ha costado la libertad a muchas personas. Me opongo a que se trivialice la importancia y el valor social de la discusión sobre marihuana. Si no existen condiciones para transitar en este periodo, que lo digan claramente y que lo diga quien esté en esa posición. Yo en lo personal, y lo digo a título personal, sigo sosteniendo que un minuto que perdamos en esta discusión sin actuar es un minuto en el que una persona pasa más tiempo en prisión y muchas otras están en riesgo. Que le pregunten a los pacientes de epilepsia si quieren que esperemos 6 meses más para poder acceder a un tratamiento importado. Que le pregunten, por ejemplo, a los pacientes de quimioterapia si pueden seguir esperando para recibir un medicamento que les satisfaga o que les ayude a motivar el apetito. Que preguntemos a quienes están en la cárcel, 2.500 personas, solamente por posesión simple, si es justo que sigan manteniéndose ahí por el único delito de haber poseído un umbral por encima de los 5 gramos. A ese 98% de mujeres que son madres y están en prisión. De eso se trata esta discusión. Nadie quiere ensombrecer la discusión de anticorrupción. Nadie quiere generar una cortina de humo. Eso no es serio. Lo que es serio es que el Congreso tiene que tomar decisiones en anticorrupción, pero también con respecto a la política de drogas. Si alguien cree que no hay condiciones para una o para otra, que lo diga públicamente. Yo me niego a pensar que en el Congreso mexicano y en el Senado no tengamos capacidad política para procesar 2 temas al mismo tiempo. Hay 128 senadores con mucha experiencia. Hay tiempo, hay comisiones trabajando. ¿Por qué en política reducimos las posibilidades productivas y creadoras a un solo tema, a una sola agenda? Tiene que salir el Sistema Nacional Anticorrupción, sin duda, porque estamos constitucionalmente obligados para eso. Pero también tenemos que dar respuesta a otros problemas sociales. Y hay un problema social latente en este momento que podemos resolver, que es el cambio de la política nefasta, funesta, contra las drogas. Con respecto al GEI, yo creo que comparto plenamente la posición del presidente Zambrano. El informe nos deja muchas incógnitas, muchas interrogantes. El informe obliga a una respuesta puntual por parte de las autoridades, sobre todo quienes han encabezado las investigaciones. Y por supuesto el informe puede ser la base para que autoridades puedan ejercer un conjunto de responsabilidades y mecanismos de control, el Congreso de la Unión y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin perjuicio de que se pueda solicitar en otro momento asistencia técnica internacional para reencauzar las investigaciones. Pero por lo pronto, la Procuraduría General de la República tiene que responder a lo que ha dicho el GEI y dar una respuesta que sea satisfactoria para la sociedad. El informe del GEI debe ser la base para que otras autoridades estemos actuando, vigilantes y sobre todo dando seguimiento a el esclarecimiento de los hechos en el caso de Ayotzinapa. Gerardo Segura, de Azteca. Gerardo, muy breve, quisiera preguntarle si no sería necesario replantear a la Presidencia de la República su posición en relación a la iniciativa, su propia iniciativa en materia de cannabis, porque ha dejado entrever que es un proceso que podría llevarse hasta el 2000, hasta 19. Entonces, pues como que no hay mucha claridad también de la Presidencia sobre si realmente va a apoyar esta iniciativa, como debe ser, o
para una distribución de la marihuana para uso personal. Entonces, como que ya es hora para que, como lo comentábamos, presidente, de que se acabe esa incongruencia de que está permitido, pero no hay dónde o cómo se va a distribuir eso. Muy rápido, gracias. La iniciativa, como lo dije, la que envió el presidente en lo que se refiere a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, siendo un avance indiscutiblemente por los efectos a los que aquí nos hemos referido y que ha abundado en ello con un conocimiento muy grande de causa el senador Gil, es una iniciativa coja, se queda coja, porque no atiende lo que corresponde precisamente al cultivo y a la comercialización, aunque sea para estos fines. Si aumentas el gramaje permitido para consumo personal, ¿en dónde lo vas a adquirir? Todo lo que tiene que ver entonces con el mercado de la misma seguirá siendo un mercado negro, y el que se refiere al uso medicinal, entonces si no se levantan las prohibiciones existentes hoy para el cultivo mismo de la marihuana, pues entonces la tendrás que importar, y cuáles son las razones para ello. Sin embargo, aún con esas limitantes, insuficiencias que tiene, si pudiéramos avanzar pronto en estas reformas, incluidas las que estamos presentando con mayor precisión en lo que se refiere a salud, significarían un avance en sí mismo. Ya vendrán otros momentos para otras piezas legislativas. Allí sí no debiera escudarse nadie en decir no estamos listos para todo lo que tiene que ver con cultivo y comercialización de marihuana y por lo tanto mejor no resolvamos esto otro. No, pues poco a poquito en aproximaciones sucesivas podemos irnos acercando a la solución de los problemas de fondo. En efecto, el centro neurálgico de la discusión sobre una nueva política pública está en cómo sustituir al actual mercado negro por un sistema de suministro regulado bajo control estatal, bajo control público, precisamente para que el consumidor, que a hoy se le aumenta o se le pretende aumentar el margen de permisibilidad, no tenga que recurrir al mercado negro para hacerse del suministro. Ese es el tema de fondo. Mientras no resolvamos eso, simplemente le estamos dando la vuelta al mismo problema, estamos dándole la vuelta a la misma esquina. Tenemos que resolver el problema del suministro. Pero también es cierto que hay otros avances importantes, uso medicinal, por ejemplo, o terapéutico, el caso de la descriminalización que permitiría que un grupo de personas salga de la cárcel que está bajo posesión simple porque tenía en la bolsa más de 5 gramos y que nos cuesta dinero al Estado mexicano cada minuto, cada día que pasa esas personas en el estado, en situación de prisión. Yo creo que podemos ir resolviendo, dependerá de la voluntad política de los grupos parlamentarios, de sus posiciones. Yo no me atrevo a fijar la posición de ningún grupo parlamentario. Ustedes saben cuál es mi posición, la han escuchado en reiteradas ocasiones. Tengo una convicción ética y política profunda sobre el tema y creo que es momento de tomar decisiones. Pero los grupos parlamentarios van a decidir lo que, en su juicio, sea lo mejor para el país. Pero como dice el presidente Zambrano, miren, en una planta hay 2 sustancias, el cannabidiol y el THC. El THC genera el efecto psicotrópico. El cannabidiol sirve para curar gente. ¿Por qué estamos atrapados en este absurdo de no reconocer que hay posibilidades terapéuticas y medicinales de una misma planta? Y ya no lo demostró la niña Grace, que tenía más de 20 ataques epilépticos durante el día y hoy tiene 2. Que vive mejor, sus papás están más tranquilos, tiene una mejor calidad de vida. Mi madre tuvo cáncer en 3 ocasiones y sé lo que significa la pérdida de apetito cuando están aplicando el tratamiento de quimioterapia. ¿Por qué seguimos en un absurdo negando la ciencia y negando la realidad? De eso se trata esta discusión en el corto plazo. Quitarnos de la cabeza que esa planta es una suerte de demonio hecho naturaleza y reconocer que la evidencia nos aporta elementos para un tipo de conversación social absolutamente diferente y sobre todo desideologizada. Muchísimas gracias a todos. ¿Hay alguna pregunta? Tengo 2 preguntas. Perdón.
Claudia Guerrero del PRI. Gracias. Presidente, quería consultarle, más bien se lo quiero consultar como panista, una pregunta, como panista. ¿Qué opina? En algún momento el sistema PAN como tal, Ricardo Anaya, los coordinadores, etcétera, anunciaron que habían hecho suya o suyo el contenido de la ley 3 de 3. Pero ahora hay un grupo importante de legisladores, de senadores del PAN, que consideran que hay visos de inconstitucionalidad en alguna parte de los contenidos. Yo quisiera conocer si usted tiene una opinión sobre ese tema y si se está dividiendo el PAN y esto puede afectar a que salga adelante la reforma anticorrupción. Y le ofrezco una excusa por cambiarle abruptamente el tema de la segunda pregunta. Y es que existe una denuncia por un video grabado en el caso de Quintana Roo de que el senador Félix González Canto de la instrucción para destruir propaganda. En este caso el fuero lo protege para que pueda ser procesado o llevado a la justicia por una falta como esta o sancionado. Gracias. Con respecto a lo primero, el PAN está convencido, y es una de nuestras mayores prioridades, quizá la máxima prioridad, construir un sistema anticorrupción robusto, eficaz y sobre todo disuasivo de prácticas de corrupción en el país. No solamente que prevenga, sino también sancione los actos de corrupción. No estamos divididos en el PAN. Tenemos una discusión profunda dentro de nuestro grupo parlamentario con respecto a algunos contenidos. Es una discusión que procesaremos internamente. Es parte de nuestra pluralidad y, por supuesto, la resolveremos. Eso no significa que el PAN no esté dispuesto y, sobre todo, empeñado en sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción con los contenidos que las organizaciones de la sociedad civil han aportado a la discusión. Lo decimos con total claridad. Sin embargo, eso no significa, no implica que dentro del grupo parlamentario no haya discusiones sobre algunos temas que merecen o bien que se afinen o bien que se revisen. Y eso lo resolveremos en el corto plazo. Con respecto a la denuncia de Quintana Roo, depende cuál sea el cauce que se utilice. Ningún legislador tiene fuero administrativo, no alcanza para evadir una responsabilidad administrativa. Sí, para una responsabilidad penal va a depender del análisis que hagan las autoridades. No adelanto ninguna víspera, pero desde el punto de vista técnico, la protección constitucional llamada fuero únicamente tiene como ámbito de protección el ejercicio del derecho penal, no así otro tipo de responsabilidades. Pero no podemos, ni como presidente, anticipar ningún tipo de conclusiones al respecto. Se han presentado las denuncias y serán las autoridades las que determinarán qué responsabilidad hubo, si las hubo, y en qué condiciones se van a deslindar. Técnicas. Uno de los puntos polémicos en el paquete de anticorrupción es la parte en que las iniciativas plantean la posible intervención telefónica cuando se sospeche de actos de corrupción. La redacción que trae es que lo ordene el Tribunal de Justicia Administrativa. Y hay otra parte, los que se oponen a esto, que dicen que la Constitución y la Ley Federal de Telecomunicaciones dicen muy claro que se permiten única y exclusivamente con por petición del Ministerio Público y por orden judicial. Mi pregunta concreta es a usted, que es un experto. ¿El Tribunal de Justicia Administrativa es autoridad judicial o es autoridad administrativa? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, hoy el presidente de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda anuncia que no va a convocar a la comisión si el resto de senadores se ponen de acuerdo y excluyen a una parte en la construcción de los acuerdos. ¿Hay mecanismos de la mesa directiva o mecanismos del Senado para que Estudio Legislativo Segunda deba convocar, o el hecho de que Estudios Legislativos no convoque frustra ya definitivamente la posibilidad de que se apruebe anticorrupción? Le agradezco. Con respecto a lo primero, soy de la opinión que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa no es un tribunal que ejerce funciones jurisdiccionales. Es un órgano administrativo con capacidad resolutora en materia de responsabilidad de servidores públicos, pero no encuadra en el supuesto del órgano jurisdiccional
que está habilitado para ordenar la intervención telefónica. Es mi opinión, está a debate, hay quienes opinan que ejerce funciones materialmente jurisdiccionales y que en consecuencia cabría constitucionalmente habilitarlo para tal efecto. Yo no coincido en esa posición, de hecho algunos expertos también consideran que esto no es constitucionalmente lícito. Sin embargo, hay que reconocer que es un tema polémico que está a discusión. Desde un punto de vista de la ortodoxia constitucional, me llevaría a pensar que únicamente aquellos órganos que son formal y materialmente jurisdiccionales tienen esa facultad y no aquellos que no tienen las dos condiciones. Con respecto a lo de estudios legislativos, se requiere la convocatoria de las comisiones dictaminadoras. Se requiere forzosamente. El reglamento establece algunos supuestos para suplir la ausencia de convocatoria de sus presidentes, pero independientemente de eso, yo creo que hay que hacer un esfuerzo político, más de instrumentos reglamentarios, un espacio de reflexión política para que nos empeñemos todos en construir un sistema nacional anticorrupción en el corto plazo, que salga del Senado y que pueda irse a la Cámara de Diputados para que se discuta en el tiempo que los diputados consideren pertinente y necesario. Pero yo soy de la idea que cuando se hace política las cosas se resuelven y las cosas avanzan y transitan. En este caso creo que tenemos que hacer esfuerzos políticos más que indagar sobre instrumentos reglamentarios para suplir la ausencia de política. Gracias, compañero. Gracias.